Hola, hoy vamos a hablar sobre la meiosis. Fue descubierta y descrita por primera vez en 1876 por el conocido biólogo alemán Oskar Hertwig, 1849 a 1922, estudiando los huevos del erizo de mar. Fue descrita otra vez en 1883 en el nivel de cromosomas por el zoólogo belga Edward van Beneden, de 1846 a 1910, en los huevos de los gusanos parásitos Archaris. ¿Qué es la meiosis? La meiosis es un proceso de división celular a través del cual, a partir de una célula diploide, se produce 4 células haploides. Las células haploides son aquellas que contienen un solo juego de cromosomas. Los gametos o las células sexuales, es decir, los óvulos y los espermatozoides, son células haploides. Esta es de vital importancia para llevar a cabo el ciclo de la vida, ya que permite la supervivencia de las especies al producir células sexuales o gametos, así como la recombinación genética. La meiosis se divide en dos fases, meiosis 1 y meiosis 2. Estas dos fases se dividen en distintas etapas. La meiosis 1 está formada por profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Y la meiosis 2 por profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Profase 1 es la primera fase de la meiosis. En ella se produce la condensación de todo material genético ADN, que normalmente existe en forma de cromátida condensada dentro de una estructura altamente ordenada llamada cromosoma, y el desarrollo bipolar de uso cromático. En ella se forman los cromosomas, y los centriolos se van a los extremos y empiezan a sacar unas fibras llamadas microtúbulos. Al finalizar esta etapa, la membrana nuclear se desintegra dejando a los cromosomas libres en el citoplasma. Esta etapa se divide en 5 subfases: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Leptoteno es el estado inicial de la profase 1, en la meiosis. Los cromosomas se hacen visibles y a menudo se disponen en una configuración en ramillete, con uno o ambos extremos de los cromosomas reunidos en un punto de la membrana nuclear interna. La cigoteno-cigonema es una fase en la que los cromosomas homólogos comienzan a acercarse hasta quedar recombinados en toda su longitud. En el apareamiento entre homólogos también está implicada la secuencia de genes de cada cromosoma, lo cual evita el apareamiento entre cromosomas no homólogos. Diploteno. En esta fase los cromosomas homólogos comienzan a separarse. Además, en esta etapa se forman unas estructuras denominadas quiasmas, las cuales son la evidencia de que ocurrió el intercambio genético entre los cromosomas. Además, los centriolos durante este proceso. Diacinesis. Los cromosomas se siguen condensando. La siguiente etapa de la meiosis es la metafase. Los cromosomas se alinean a ambos lados del ecuador. Un homólogo de cada par mira hacia cada uno de los polos de la célula. La ordenación de los pares homólogos es al azar y se denomina permutación cromosómica. Ahora seguimos con la anafase 1. Por acción del aparato meiótico se produce la separación de los cromosomas homólogos. Las cromátidas hermanas no se separan. La última fase de la meiosis 1 es la telofase. Se empieza a formar una envoltura nuclear en cada polo, y la célula se divide en dos células con 46 cromosomas y 46 cromátidas. A esta división, en la que se ha reducido a la mitad el número de cromosomas, también se le llama división reduccional. Las cromátidas alcanzan a los centriolos y aparece la membrana nuclear, formando dos núcleos. El citoplasma se estira y forma dos células con N cromosomas, cada una con la misma cantidad de cromosomas que la célula original, llamadas células diploides. La meiosis 2 comienza al terminar la meiosis 1. Esta fase está formada por las mismas etapas que la meiosis 1, pero los procesos ocurren en las dos células formadas en la meiosis 1. La profase y la metafase de la meiosis 2 son iguales a la de la meiosis 1. En la profase se produce la condensación del material genético, en ella se forman los cromosomas y los centriolos y la membrana nuclear se desintegra, y en la metafase los cromosomas se alinean a ambos lados del ecuador. La siguiente fase es la anafase 2. En esta, en vez de los cromosomas, se separan las cromátidas de sus centrómeros y un grupo de cromosomas se desplaza hacia cada polo. Durante la anafase 2, las cromátidas, unidas a fibras del uso en sus cinetocoros, se separan y se desplazan a polos opuestos. La meiosis 2 termina con su última etapa, que es la telofase 2. En ella, las membranas nucleares se forman alrededor de cada juego de cromosomas y los cromosomas se descondensan.
La citocinesis divide los juegos de cromosomas en células nuevas y se forman los productos finales de la meiosis, 4 células haploides en las que cada cromosoma tiene una sola cromatida.